Bienvenidos al programa Vive feliz y saludable cada día. Hoy quiero comenzar con una situación imaginaria, pero que ocurre todos los días en la vida real. Una persona se desploma, de repente su boca se tuerce, sus brazos y piernas se aflojan. Alguien grita con desesperación, es un infarto. Pero el médico responde, no, es un derrame cerebral. Solo un minuto de confusión puede cambiar todo un destino. Entonces, ¿cómo diferenciar un derrame cerebral de un infarto al corazón desde el primer momento? ¿Qué señales debemos recordar? ¿Y qué es lo que nunca debemos hacer? En el programa de hoy, el profesor Alonso nos explicará las diferencias vitales entre estas dos condiciones, cómo reconocerlas y prevenirlas a tiempo. No se lo pierda, porque algún día este conocimiento podría salvar la vida de alguien que ama. Gracias, Clara. Estimados amigos, hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre dos enfermedades que muchas personas aún confunden, pero que han afectado y siguen afectando a millones de adultos, especialmente a partir de los 50 años. Primero, vamos a conocer más sobre el derrame cerebral. En esencia, un derrame cerebral ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe repentinamente, dejando una parte del cerebro sin oxígeno ni nutrientes esenciales, cuando el cerebro carece de sangre. Las neuronas comienzan a dañarse en cuestión de minutos. Y lo más importante, el cerebro no tiene la capacidad de regenerarse como otros órganos. Existen dos tipos principales de derrame cerebral. El accidente cerebrovascular isquémico representa el 85% de los casos. Ocurre cuando un coágulo bloquea un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro. Suele presentarse en personas con presión arterial alta, diabetes, colesterol elevado o fibrilación auricular. El accidente cerebrovascular hemorrágico, menos común pero más peligroso, es cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y provoca sangrado en el tejido cerebral. La causa más común es la hipertensión no controlada, aunque también puede deberse a un aneurisma roto o a un golpe en la cabeza. La pregunta clave es, ¿cómo podemos reconocer un derrame cerebral desde el principio? Recuerde esta fórmula sencilla. F, LAM, S, T. Una sigla en inglés, pero muy fácil de recordar. F. Rostro. La boca se tuerce. La sonrisa es desigual. A. Brazos. Dificultad para levantar ambos brazos por igual. Uno está más débil. S. Habla. Dificultad para hablar. Palabras arrastradas o incoherentes. T. Tiempo. Si nota alguno de estos signos, llame a emergencias de inmediato. Esos son los casos evidentes de derrame cerebral. Generalmente, ya en etapa avanzada, pero en la realidad, no todos los casos comienzan con síntomas tan notorios. Muchas personas comienzan con señales sutiles pero cruciales. Si sabemos escuchar al cuerpo, por ejemplo, dolor de cabeza inusual. Si usted normalmente no sufre de dolores de cabeza, pero últimamente siente pesadez, dolor persistente sin causa aparente, o un dolor agudo repentino, especialmente al despertar, podría ser una señal temprana de alerta cerebral. Tu mareo live, vértigo, pérdida del equilibrio. Si al levantarse siente que todo da vueltas, tiene dificultad para caminar con firmeza, o siente que la cabeza está desconectada del cuerpo, no lo atribuya solo al cansancio o la falta de sueño. Puede ser un signo temprano de isquemia cerebral transitoria, habla entrecortada o lapsos de memoria temporal. Algunas personas conversan normalmente y de repente se detienen, olvidan palabras.
repiten frases o hablan más lentamente por unos minutos y luego vuelven a la normalidad. Aunque estos episodios parezcan pasajeros, si ocurren por primera vez después de los 50 años, es necesario hacerse revisar de inmediato. Presión arterial elevada repentinamente. Muchas personas miden su presión por la mañana y ven que la sistólica sube a 160 o 170, pero lo ignoran porque no sienten nada anormal. Sin embargo, cuando la presión arterial se eleva de forma repentina, es una señal de que los vasos sanguíneos del cerebro están bajo gran presión, lo que puede provocar una ruptura o la formación de coágulos. Estas son señales silenciosas que, si se detectan a tiempo, pueden prevenir un derrame cerebral antes de que ocurra. ¿Qué hacer si se sospecha un derrame cerebral? Primero que nada, mantenga la calma, pero no pierda tiempo. Si nota síntomas extraños, aunque solo duren un momento, ya sea en un ser querido, un vecino o en usted mismo, actúe de inmediato. En caso de síntomas claros y agudos, rostro torcido, dificultad para sonreír de ambos lados, debilidad en brazos o piernas, incapacidad para levantarlos, dificultad para hablar, tartamudeo o incapacidad para expresarse, mareos, pérdida de equilibrio, visión borrosa o incluso pérdida de conciencia. Estos son signos de que un derrame cerebral está ocurriendo. En este caso, siga estos pasos y llame a una ambulancia de inmediato. No espere que la persona reaccione ni la lleve en motocicleta. La ambulancia cuenta con personal capacitado, equipo de soporte vital, monitoreo de presión y ritmo cardíaco, y puede actuar si el paciente empeora en el trayecto. No le dé nada de comer ni beber, ni siquiera un sorbo de agua o una pastilla habitual. Cuando el cerebro está dañado, el reflejo de tragar puede estar comprometido, lo que aumenta el riesgo de atragantamiento o neumonía. Coloque al paciente de lado, con la cabeza un poco baja. Esta posición mejora la circulación hacia el cerebro. Vomita. Los fluidos saldrán y no entrarán en la tráquea. No le coloque almohadas altas ni lo fuerce a sentarse. Memorice la hora exacta en que comenzaron los síntomas. Por ejemplo, empezó a hablar raro a las 8 de la mañana. Este dato ayuda al médico a decidir si puede aplicar medicamentos anticoagulantes, que solo son eficaces dentro de las primeras 4 a 5 horas desde el inicio. No use remédios caseros como aceites, ventosas, pinchazos o acupresión. Estas técnicas no detienen un derrame cerebral. Al contrario, hacen perder tiempo valioso y pueden empeorar la situación. Recuerde, solo en el hospital se puede actuar correctamente. En caso de síntomas leves y transitorios, no todas las personas con derrames se desmayan o pierden la conciencia. Algunas solo presentan señales sutiles que pasan desapercibidas, como entumecimiento leve de un lado de la cara o brazo, que desaparece en minutos, habla entrecortada o lapsos de memoria breves, sensación ligera de mareo, pérdida momentánea del equilibrio, visión borrosa en un ojo, o un dolor de cabeza inusual, nunca antes sentido. Si usted tiene más de 50 años y antecedentes de presión alta, diabetes o colesterol elevado, estos síntomas no deben considerarse normales. Pueden ser un ataque isquémico transitorio, AIT, que ocurre cuando una arteria cerebral se obstruye por poco tiempo y luego se destapa sola, aunque parezca que no pasó nada. Un AIT es una señal grave de que un derrame cerebral verdadero puede ocurrir en las siguientes horas o días.
¿Qué hacer cuando aparecen estos síntomas leves? Primero que nada, no espere a que los síntomas se repitan. Tampoco se acueste a descansar para ver qué pasa. Lo correcto es actuar de inmediato. INA 1. Acudir de inmediato a un centro médico con especialidad en neurología o derrames cerebrales. No todos los hospitales cuentan con los equipos adecuados para diagnosticar daños cerebrales con precisión. Es necesario ir a un lugar que tenga tomografía computarizada CT, resonancia magnética MRI, ecografía de carótidas y pruebas cardiovasculares. Estas evaluaciones permitirán al médico valorar el riesgo real de un derrame cerebral en las próximas 48 a 72 horas. E 2. Recordar claramente qué síntomas ocurrieron, a qué hora comenzaron y cuánto duraron. Por ejemplo, a las 9 de la mañana, sentí entumecida la mano derecha durante 4 minutos o mientras almorzaba, empecé a hablar con dificultad por unos segundos. Esta información es crucial. Si las imágenes del cerebro salen normales, el relato del paciente puede ser la clave para que el médico decida si se requiere tratamiento preventivo. EIB 3. No tomar medicamentos por cuenta propia en casa, como pastillas para bajar la presión, anticoagulantes o aspirina. Si el daño cerebral se debe a una pequeña hemorragia aún no detectada, estos medicamentos pueden empeorar la situación al aumentar el sangrado sin que usted lo note. 4. Si tiene un tensiómetro en casa, mida la presión y anótela. Si la presión está muy alta, por ejemplo, 170/1100, eso puede haber causado una obstrucción temporal de los vasos cerebrales. Si está baja y la persona se siente mareada, tampoco lo tome a la ligera, ya sea alta o baja. Cualquier anormalidad en la presión arterial puede indicar que los vasos están inestables. Como puede ver, un leve entumecimiento en una mano, o hablar con dificultad por unos segundos, no significa que todo esté bien. Es como el primer sonido de alarma del sistema nervioso. Si no lo escuchamos y lo ignoramos, puede que la próxima vez no tengamos una advertencia tan leve. El derrame cerebral no ocurre por azar. Suele ser la consecuencia de enfermedades silenciosas que se acumulan por años, pero que muchas veces se subestiman. A continuación, le compartimos las enfermedades más comunes que aumentan el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Hipertensión arterial. El enemigo silencioso de los vasos sanguíneos. Entre todos los factores de riesgo, la presión arterial alta es la causa más común y peligrosa de derrame cerebral. Cuando la presión dentro de los vasos sanguíneos se mantiene elevada durante mucho tiempo, las paredes vasculares se debilitan, se vuelven propensas a romperse o bloquearse, especialmente en los vasos pequeños del cerebro. Si no se controla adecuadamente, la hipertensión puede dañar silenciosamente el sistema vascular cerebral sin que el paciente lo note. Diabetes, el dulce peligroso para los vasos sanguíneos cerebrales. Tan peligrosa como la hipertensión es la diabetes. El nivel alto de glucosa en la sangre durante largos periodos daña las paredes de los vasos, reduce su elasticidad y los hace propensos a la inflamación y endurecimiento. La diabetes también aumenta el riesgo de formación de coágulos sanguíneos, lo que puede bloquear las arterias cerebrales y causar un derrame. Las personas con diabetes tienen un riesgo de derrame cerebral entre 2 y 3 veces mayor que las personas sanas. Colesterol alto. La placa invisible dentro de los vasos, junto con la diabetes y la hipertensión, el trastorno de lípidos en sangre, incrementa aún más el riesgo de derrame cerebral. Cuando aumentan el colesterol malo y los triglicéridos, se depositan en las paredes de los vasos formando placas ateroscleróticas. Estas placas pueden romperse repentinamente y formar coágulos que bloquean el flujo sanguíneo al cerebro.
Trastornos del ritmo cardíaco. Cuando el corazón late mal y la sangre pierde el rumbo, una causa que a menudo se pasa por alto pero que es muy preocupante, son los trastornos del ritmo cardíaco, especialmente la fibrilación auricular. Cuando el corazón no late de manera regular, la sangre puede acumularse dentro de él y formar coágulos. Si uno de estos coágulos viaja al cerebro, puede causar un derrame cerebral isquémico en cuestión de segundos. Estilo de vida no saludable. La raíz de todos los problemas. Y por último, no se puede dejar de mencionar el estilo de vida moderno, con poca actividad física, mucho estrés y alimentación desordenada. Hábitos como fumar, consumir alcohol, comer con exceso de sal y grasas. El sedentarismo y el insomnio crónico contribuyen cada día al deterioro de los vasos sanguíneos y del sistema cardiovascular. Son precisamente esos pequeños hábitos repetidos a diario los que se convierten en la causa profunda de derrames cerebrales inesperados. Queridos amigos, como acabamos de ver, muchas enfermedades de base están contribuyendo silenciosamente a aumentar el riesgo de derrame cerebral cada día. En el programa de hoy, solo tuvimos tiempo de repasar los factores más importantes. En las próximas emisiones, analizaremos en detalle cada una de estas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto o las arritmias, para que usted pueda entenderlas mejor y prevenirlas de forma efectiva. Y ahora, los invitamos a pasar a otra condición igualmente peligrosa y que a menudo se confunde con el derrame cerebral, el infarto al miocardio. Aunque los síntomas iniciales pueden parecer similares, las causas, el manejo y la prevención son completamente diferentes. Queridos amigos, si el derrame cerebral es un accidente en los vasos sanguíneos del cerebro, entonces el infarto al miocardio es una crisis que ocurre justo en el corazón. Cuando una arteria coronaria, es decir, una de las arterias que nutren al corazón, se bloquea por completo, una parte del músculo cardíaco deja de recibir oxígeno y puede dejar de funcionar. Si no se actúa a tiempo, ese daño puede volverse irreversible. ¿Cuáles son los síntomas? El corazón no habla con palabras, pero envía señales cuando está en peligro. Lo importante es aprender a escucharlas a tiempo. A continuación, le presentamos los síntomas más frecuentes y también los llamados síntomas silenciosos, que muchas personas mayores suelen ignorar. Síntomas típicos: dolor o presión en el pecho, sensación de peso, opresión, ardor o punzada en el centro del pecho. El dolor dura varios minutos, no mejora al descansar y puede aparecer en episodios. Dolor que se irradia desde el pecho hacia el hombro izquierdo, brazo izquierdo, cuello, mandíbula o espalda. Falta de aire, sensación de ahogo, sin hacer esfuerzo físico, a menudo acompañada de fatiga o ansiedad, sudor frío, náuseas, mareo, palidez, sensación de desmayo inminente. Síntomas atípicos, más comunes en personas mayores, mujeres o pacientes con diabetes. No hay dolor evidente en el pecho, solo cansancio inusual, debilidad, molestias leves en el estómago o náuseas pasajeras, sensación de palpitaciones ligeras o latidos irregulares, fácilmente confundidas con ansiedad o fatiga por la edad, molestias vagas en el hombro, cuello o mandíbula, que persisten y causan incomodidad. Sin razón clara, no todas las personas presentan síntomas intensos desde el inicio. Algunos solo sienten algo fuera de lo común, pero ese momento puede ser la oportunidad de oro
para salvar el corazón. ¿Qué hacer si sospecha de un infarto? Ante una situación así, lo más peligroso es perder tiempo. El infarto al miocardio no es como una gripe o dolor estomacal. No desaparece solo. Y cada minuto que pasa aumenta el daño al músculo cardíaco. Por eso, si usted, un ser querido o incluso un vecino tiene alguno de estos síntomas: dolor opresivo en el pecho que no cede, dificultad para respirar o fatiga inusual, sudor frío, náuseas, mareo, no espere. Actúe de inmediato. Y llame a una ambulancia de inmediato. Este es el paso más importante. No conduzca usted mismo al paciente al hospital, ya que el riesgo de paro cardíaco durante el trayecto es muy alto. El equipo de emergencias puede intervenir en el camino con oxígeno, monitoreo cardíaco o medicamentos de urgencia, si es necesario. Durante los primeros 60 a 90 minutos, si se actúa a tiempo, la arteria obstruida puede abrirse, evitando daños graves al corazón. A esto se le llama la hora dorada para salvar el corazón. Coloque al paciente sentado semiacostado, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Esta posición reduce la presión sobre el corazón, facilita la respiración y evita caídas si hay mareo. Importante: no permita que el paciente camine, suba escaleras, ni haga esfuerzos. Mientras más se mueve, más oxígeno necesita el corazón, lo cual puede agravar la situación. Mantenga la calma. Tanto el paciente como usted. El pánico acelera los latidos del corazón y eleva la presión arterial, lo cual puede ser muy peligroso. Una frase tranquila como: ya llamamos a emergencias. Quédese tranquilo. Todo va a estar bien. Puede marcar la diferencia. Si el paciente tiene recetado nitroglicerina sublingual, puede administrarse según indicación médica previa. No utilice aspirina, analgésicos, ni ningún otro medicamento sin indicación profesional. Evite por completo realizar las siguientes acciones. No permita que el paciente simplemente se recueste a descansar esperando que los síntomas desaparezcan. No lo lleve usted mismo al hospital en auto particular, a menos que no exista otra opción. No le ofrezca alimentos, bebidas, ni siquiera agua con azúcar, ya que si se requiere una intervención médica de emergencia, es fundamental que el estómago esté vacío. En resumen, aunque los síntomas sean vagos o evidentes, la sospecha ya es suficiente para actuar. Recuerde, el corazón no da una segunda advertencia. La respuesta correcta en el primer minuto puede decidirlo todo. Al igual que el derrame cerebral, el infarto al miocardio rara vez ocurre de forma repentina. O, por casualidad, en realidad, es el resultado final de un proceso de deterioro silencioso en el sistema cardiovascular, que se desarrolla a lo largo de muchos años por enfermedades de base que no se controlan adecuadamente. Si el derrame cerebral es una señal de advertencia del cerebro, el infarto al miocardio es un silencioso grito de auxilio del corazón. Lo importante es que ambas enfermedades tienen su origen en factores de riesgo comunes, que muchas veces se subestiman: hipertensión, colesterol alto y diabetes. Estos tres factores suelen presentarse juntos y dañan silenciosamente las paredes de los vasos sanguíneos, tanto en el cerebro como en el corazón. Favorecen la formación de placas ateroscleróticas que estrechan o bloquean las arterias coronarias. La causa principal del infarto al corazón: grasa abdominal, vida sedentaria y estrés crónico. La grasa visceral alrededor del corazón aumenta la carga de trabajo cardíaco, mientras que la falta de actividad física, el insomnio y el estrés constante afectan la circulación y elevan el riesgo de arritmias y coágulos sanguíneos.
Solo al identificar a tiempo estos factores silenciosos, podemos prevenir una crisis cardíaca antes de que sea demasiado tarde. Gracias, profesor Alonso, por ayudarnos a comprender que a veces una señal pequeña puede ser una alerta vital. Escuchar a nuestro cuerpo y actuar a tiempo es la mejor forma de cuidarnos. Después de los 50, si quieren que profundicemos más sobre enfermedades como hipertensión, diabetes o colesterol alto, dejen un 1 en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Vive feliz y saludable cada día. Cuídense mucho.